In progress. Buenos días. Buenos días, qué bueno que están ahí. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí. De mi parte, muchas gracias. De parte del Señor, ¿qué te puedo decir? Dios nos ama y lo que Él quiere es tener una relación personal con cada uno de nosotros. Así es que no quiero decir que Dios está contento de que estás aquí. Lo que quiero decir es que Dios está esperando que vengamos con Él a gozarnos en su presencia. Así es que permítame un segundo, estoy tratando de terminar. A ver, estoy aquí. Hoy estamos y continuamos con nuestra serie, la armadura del cristiano, esta armadura que Dios nos ha regalado. Así es que, mis hermanos, me gustaría que pudiéramos orar para, para comenzar nuestra reunión. Una imagen que puse ahí, ojalá puedan verla, es una imagen poderosa que habla de ese elemento que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha dado para defendernos. Así es que buenos días de nuevo. Bienvenidos a todos. Gracias a cada persona que está ahí reunida. Gracias, gracias. A los que están aquí presentes, los que no vinieron, déjenme decirles que se perdieron un chicharrón en salsa verde con nopalitos eh, que, que no hicimos, pero teníamos planeado hacer. O sea que bendiciones. Mis hermanos, gracias por estar aquí. Gracias a los que están presentes. Tomen su cafecito, ya tengo aquí mi café, si no han visto, un café, una tacita de café. Y bueno, pues vamos a poner, dice, manos a la obra. Padre bendito, te doy gracias esta mañana, Señor, por cada persona que está reunida a la distancia, por cada persona que está aquí presente, Señor. Gracias por cada familia representada, Señor. Gracias porque, Señor, yo sé que cuando tu palabra viene a la familia, al hogar, a la casa, hay bendición, hay cuidado, hay protección, hay esperanza, Señor, sobre todo, hay esperanza y hay guía, Señor. Te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas y gracias porque hoy nos permites sentarnos alrededor de tu palabra y escucharla, Señor. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que laves nuestros oídos, laves nuestras mentes, Señor, laves nuestro corazón en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos revele las verdades que están en tu palabra, esas verdades que hablan de tu amor incondicional, Señor, de ese amor que perdona, de ese amor que sana, de ese amor que salva, Señor. Lava mis manos, Señor, lávame, Padre bendito, para poder ser instrumento, lava mis pensamientos, mi boca, Señor, y quiero transmitir tu palabra, Señor, con un corazón honesto, Señor. Te doy gracias, te pido tu bendición y tu vida en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pues ya estamos listos para hacer algo que siempre se me olvida. ¿Cómo se... Aquí ya. Ok, ahora sí. Ahora sí. Hoy estamos con el último elemento de la armadura y bueno, este elemento de hecho es, de nuevo, todos son importantes, pero este parece que es el único que es de ataque y de defensa, ¿no? Como una espada es de ataque y de defensa. Así es que hay que saberla usar también porque tienes una espada muy filosa, muy poderosa, que si no sabes usarla, te andas mochando los dedos tú solito, tú solita. Así es que vamos a entender qué representa esta espada, qué tenía Pablo en su mente y en su corazón cuando fue describiendo estos elementos que Dios nos ha dado para cuidarnos, para protegernos y a final de cuentas para defendernos y vivir este mundo en victoria. ¿Qué tenía Pablo en mente? ¿Por qué escogió la armadura? ¿Por qué al final la llama la espada del Espíritu? ¿A qué se refería? ¿Qué había visto él en las guerras? ¿Qué había visto él en un soldado?
que lo inspiró a decir, eso es lo que Dios nos ha dado, ese poder, esa capacidad, esa destreza, esas herramientas, es la que Dios nos ha dado para el diario vivir. Porque no sé si se acuerden, no sé si se acuerden, es más, no sé si se han dado cuenta. Y espero que se hayan dado cuenta, pero si no se han dado cuenta, estamos en medio de una batalla. No una guerra, la guerra ya la ganó nuestro Señor. La guerra ya tenemos su victoria, Él triunfó en la cruz, Él venció la muerte, Él expuso la maldad, Él expuso al enemigo y lo derrotó. Esa batalla ya es una promesa que nosotros tenemos, que la hemos ganado y que, como hablábamos la semana pasada con esto de la salvación pasada, presente y futura, la salvación futura que es el efecto de ya no tener presencia de pecado en nuestras vidas o en esta existencia, entonces estaremos ya en la presencia de nuestro Señor. Y bueno, esa esperanza que tenemos, ya es la victoria, la ganó nuestro Señor y la esperanza que tenemos es eso, representa que nosotros ya estamos del otro lado. Pero mientras llegamos al otro lado, pues tenemos que batallar. Y para batallar, pues necesitamos estar protegidos y armados y tenemos que saber cuáles son esas batallas. Dice la palabra de Dios, no sé si recuerdan, y si no lo recuerdan, déjenme decirles que Efesios capítulo 6 nos habla precisamente de por qué. Me gusta el versículo 10, empieza con el versículo 10 y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Parece que aquí no habla de tu sabiduría, tus conocimientos, tus capacidades, tus fuerzas, nada de eso. Dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Me gusta que dice al principio por lo demás. ¿Qué es lo demás? Ya tuvimos ese tiempo de estudiar el libro de los Efesios y a lo largo del libro de los Efesios hay toda una serie de instrucciones de cómo vivir, cómo buscar de Dios, cómo alabar a Dios, cómo venir delante de Dios, cómo vivir en familia, cómo vivir en la iglesia, cómo ser padres, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo ser hijos. Hay una explicación completa y dice por lo demás. O sea, ya que nos dejó muchos elementos de cómo vivir la vida diaria, dice, por lo demás, déjenme decirles que estén preparados, porque eh, hay algo, hay algo a nuestro alrededor, y por eso dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. No dice por si vienen, dice para que estén firmes contra las acechanzas. Van a venir, ahí están, y todo el tiempo está buscando distraerte, derrotarte, vencerte. Así es que hay que estar atentos, dice, porque el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta descripción es así como que grotesca y hasta cierto punto hasta como que da miedo, porque habla de una serie de enemigos bastante peligrosos y luego dice que además no los podemos ver. O sea, no tenemos lucha contra carne y sangre, no es pelear con tus hijos o con tu esposa o con el vecino o con el compañero de trabajo o con tu jefe. Dice que la batalla no es contra las personas, sino contra elementos espirituales alrededor de las personas que pueden hacer que te saquen de quicio, te saquen del lugar. Y de repente digas, o Señor, o te lo llevas o te lo mando. O sea, de plano, la guerra, o a la esposa, o te la llevas, o como decía una esposa que estaba orando por su esposo, que le dice, gracias, Señor, por el esposo que me has dado, que me cuida, que me ama. Y Señor, el día que ya no me quiera, pues ven por él. ¡Wow! O sea, qué bonito que lo quiere mandar, pero dice, si ya no me quiere, ven por él. Esa es la oración de una esposa amorosa. Entonces no tenemos lucha contra sangre, sino contra todo esto, contra sangre y carne, contra personas, sino con todo lo que está alrededor. Y dice el versículo 13, porque tienes todo eso, porque hay una realidad en tu vida, porque hay un diario vivir, porque hay una batalla constante, por tanto, dice, ¿qué tanto? Por todo lo que nos acaba de decir. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es el día malo? Todos los días. Todos los días que dice abres tus oclayos, que abres tus ojitos, empieza la batalla desde que amanece y a veces durmiendo. Cada vez que el enemigo que no descansas, no te pones en oración, vienen con sueños y en la noche la pasas teniendo sueños y pesadillas. Pues que has visto, también dice, ¿no? Alguien dice, es que no puedo dormir, ¿por qué? Es que me puse a ver El Exorcista 28 y tengo pesadillas, obviamente, ¿no? ¿De qué estás llenando tu mente? Y luego amanece y empiezan los problemas, el trabajo, las deudas, los hijos, la esposa, el esposo, todo. Y todo es un diario conflicto. Entonces, tenemos todo eso. Así es que ponte la armadura. Levántate y ponte la armadura. Pídele al Señor eh, que te dé toda esa armadura y que te dé claridad. Por eso la explicamos uno por uno para que sepas por qué necesitas cada uno de estos elementos, ¿no? No te puedes poner el yelmo sin ponerte el cinturón, porque estás mal vestido, estás mal equipado, eh, vas a tener problemas, no te puedes poner el casco y nada más el casco sin el zapato o el calzado de la paz del Evangelio, porque pues que con el casco vas a hacerla, no. Necesitas todo, todos los elementos. Y dice aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Me gusta cómo comienza el versículo 14. El versículo 14 dice, estad pues firmes. Estad pues firmes se refiere a bien plantados, bien listos para la batalla, firmes, no sentadito, no haciéndote como que dicen, como que te hablan las moscas, sino estar firmes, ya, firmes, listo, ¿no? Y para eso, para estar firmes, pues necesitas estos elementos principales, ponerte el cinto de la verdad, que es un compromiso, ponerte el escudo, no, perdón, la coraza de justicia que va a cuidar tu pensamiento y tus intenciones, que es tu corazón, el calzado del Evangelio de la Paz que te permite plantarte bien sobre esta tierra contaminada, basado en que Dios, el Evangelio de la Paz, en el Evangelio de la Paz está la seguridad de tu salvación, está la descripción del amor que Dios tiene por ti y de lo que está dispuesto a hacer por ti para no soltarte. Entonces, tu calzado es eso, estar firmes en este mundo que viene con tantas confusiones, con tantas mentiras. Ah, este calzado también te planta en un terreno que aunque pueda ser rocoso o fangoso, tú no puedas caer, no puedas resbalar, porque estás plantado sobre el Evangelio de la Paz que trae no solo verdades, pero que trae dirección. Y luego dice, sobre todo, además, el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que puedas apagar todos los dardos del enemigo, del maligno, y tomad el riesgo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate que el versículo 16 aquí empezó con tomar. El otro dice estar firmes, o sea, es algo que ya tienes que tener puesto. El otro, los otros tres elementos los tienes que tomar en el momento de la batalla. Y si bien los primeros aseguran, por ejemplo, estar comprometido con la verdad, tener protegido tus emociones y tus intenciones, estar plantado sobre la palabra del Señor, es como que ya abres la puerta y sales de tu casa. Y entonces tienes que salir primero con el escudo, porque ya abriendo la puerta vienen los dardos del enemigo que vienen con tentaciones, con mentiras, con calumnias, con etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso necesitas el escudo de la fe. ¿Qué es eso? Bueno, la confianza en que Dios, que conoce todo, que ve todo, que está en todas partes, está contigo, te conoce y te va a ayudar. Y también sales con el casco de la salvación. Este casco que aunque traes el escudo de la fe, si no tú trajeras un casco, una pedrada del enemigo, te va a descalabrar, te va a dañar, ¿no? Y por eso yo creo que dicen en la iglesia, uy, ya van a empezar con pedradas. Eh, Porque el enemigo es precisamente lo que hace, avienta pedradas de acusación, pedradas de burla, ¿no? Pedradas de recordarte tus fracasos, tus luchas. No te recuerda tus victorias, te recuerda los fracasos, las luchas, las mentiras, las peleas, los pleitos.
Y entonces pone a prueba o pone en duda si realmente eres hijo de Dios, si realmente Dios te ama, ¿no? Porque si te amara, te hubiera cuidado, porque si te amara, estaría aquí, porque... Y empieza en esas pedradas en los que trata de derribar o destruir la seguridad de tu salvación. Esa salvación que no la ganas por portarte bien, la ganas por creer que Dios te ama, que te amó tanto que murió por ti en la cruz. Esa es el escudo, el casco de la salvación. Esa seguridad en que pase lo que pase, yo sé que nada nos podrá apartar del amor de Dios. Nada me puede apartar porque Dios murió por mí, porque le costé muchísimo, porque me ama. Y cuando tú entiendes esas cosas, viene el enemigo y te dice, sí, hiciste esto y sí, hiciste aquello, sí, pero Dios ya me ha perdonado. Hiciste aquello y piensas en esto, sí, pero mi mente constantemente la traigo al Señor y yo sé que Él conoce mis pensamientos y Él me va a guiar y me va a cuidar. Todas esas cosas es el casco de la salvación. Y por último viene la espada, el único elemento donde ahora sí vamos a dar golpes. Los otros fueron para cuidarte, para cuidarte, para cuidarte. Ahora viene la espada, que es para defenderte. Y esta me gusta porque, no sé, yo creo que depende del carácter, ¿no? Algunos personas sí son pasivos, o sea, todo el tiempo, no, está bien, yo aguanto, 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 aguanto. Y otros de pronto somos un poco activos, ¿no? O sea, a los, así, ¿no? O sea, dicen en México, en la Ciudad de México, este, de armas cortas, de poca mecha, de arrancarlo luego, de cabezazo, o sea, de esas cosas, no me enorgullezco, me ha llevado a muchos problemas, pero soy así, soy reactivo, ¿no? Y por eso me gusta esta herramienta, pero ojo, hay que entenderla, porque no nada más se trata de agarrar la espada y salir espadeando como el zorro, porque primero no es una espada como la del zorro, ni salir cortando plaza, porque tampoco es un machete, es una espada. Es una espada que vamos a ver de acuerdo a como Pablo la vio, que inspirado por el Espíritu Santo le dio la aplicación perfecta para usarla nosotros todos los días. Pero hay que, de nuevo, conocerla, saber qué tienes a tu alcance y luego empezar a practicar. Entonces, déjame decirte que esta espada, la espada del Espíritu, pues primero, cuando dice es la espada del Espíritu, está refiriéndose a algo que no está construido por el hombre. No es una espada forjada en el fuego, no es una espada de materiales especiales, no es una espada de metal que cayó del cielo. No sé si has visto películas, pero esto ay, ¿cómo se llama este? El rey que tenía que sacar una espada de la piedra y que solo él podía levantarla y sacarla. No sé si has visto esa historia. Sí, ¿cómo se llama esta de este? A ver, jóvenes que están aquí, pues, ¿cómo se llama el que tiene que sacar la espada y él es el único que la puede levantar? ¿Cómo? No, no. ¿Thor? No, ok, cambiemos de... Ok, vamos entonces a seguir. Eh, no, esa historia de que la espada fue construida con material especial, etcétera. La espada del espíritu, la espada de la piedra. Esta espada no es como esa espada que es mágica, o que es una leyenda, o que es un cuento. Esa espada fue construida supuestamente de un material muy, muy especial. Y solo la persona especial la podía tocar. Pero aquí dice que es la espada del espíritu. La espada del espíritu. Esta espada construida y forjada allá en el cielo, construida, forjada en el corazón del Señor, no por manos humanas, sino por el Espíritu Santo. Déjame decirte una cosa. El Espíritu Santo, entre muchas otras cosas, inspiró a los hombres a escribir la Biblia, a escribir tanta verdad, tanta sabiduría. Eh, y es que la Biblia tiene tanta verdad, tanto conocimiento, que cuando personas honestas han venido a la Biblia y han tratado de buscar en ella algún error, personas honestas han llegado a la convicción de que esto es palabra de Dios, de que existe Dios, de que existe un creador, de que existe el pecado, de que existe el cielo, de que existe el infierno y de que existe condenación, pero que existe salvación en el Hijo de Dios.
Y eso es la palabra de Dios, eso es la espada del Espíritu. Es algo que Dios te ha dado. Y dice, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 21, eh, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban en nombre de Dios. ¿Cómo se conocía que un profeta era de Dios o no? Que un profeta era verdadero o no. ¿Sabes cómo conocían? Conocían si era verdad o si era de parte de Dios, si lo que decía se cumplía. Si no se cumplía en el Antiguo Testamento, según la tradición, ¿sabes qué le decían? No lo regañaban, no le daban un jalón de greñas, dice que debía morir apedreado. Así es que en estos días hay muchos que se llaman profetas, porque si estuviéramos en el Antiguo Testamento ya habría muchas piedras que arrojar, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento hablaban lo que Dios les decía. Los que están escritos, los que escribieron el Antiguo Testamento, fueron inspirados por el Espíritu. En el Nuevo Testamento, todos los que escriben esto fueron discípulos de Dios, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por Jesucristo mismo, y son los que a través del Espíritu Santo pudieron escribir todas esas verdades. Pablo es un hombre con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, y se dio cuenta, según él mismo, que todo eso lo tenía por pérdida, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no es una espada sencilla, es una espada espiritual, no es una espada de doble filo, tan como de repente la usamos y vamos a hablar de lo que es una espada de doble filo, pero me refiero, no es algo común y corriente, es la espada del Espíritu. ¿Te fijas lo que tienes en tu mano y a tu alcance? El poder del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo que es la tercera persona de la Trinidad, y no tercera por menos importante, sino simplemente por estructura. La tercera persona de la Trinidad, Dios en espíritu, este Espíritu Santo es el que revela y analiza, dice la palabra de Dios, escudriña el corazón y el pensamiento de Dios Padre, es el que levantó a Jesucristo de los muertos, es el que sostiene la creación. Ese Espíritu Santo tiene una espada o es esa espada y la tienes a tu alcance. Entonces, ¿qué es esa espada y por qué Pablo la determinó como elemental? Bueno, déjame decirte que la espada a la que se refería Pablo no era una espada grande que se usaba en las batallas. Pablo está refiriendo por el escrito, lo que está escrito, a una espada corta, a esta espada que se llamaba Macaira. Majaira no era una espada larga, pero una espada más bien corta que podían traer en el cinturón, la verdad, y podían sacar, y era útil, más útil que una larga, porque esta era más útil para la batalla cuerpo a cuerpo. Acuérdate que las batallas en ese tiempo no eran de lejos, de cerquita, ¿ok? Y entonces, imagínate traer una espada grandota donde estás peleando con gente, o estaban los soldados peleando con el enemigo y están aquí, en lo que levantan la espada para cortar, pues ya le habían caído dos o tres, pero si tenía algo más cortito que era como para, ¿qué traes? Dicen en México, ¿qué traes? No, no, pero una espada cortita era más fácil defenderse y hacía más daño que una espada grande. Por eso Pablo llama la majaira, macaira, también se dice, y por eso sabemos a qué se está refiriendo. A veces me han preguntado, ¿cómo sabes que no era una grande y que era una pequeña? Bueno, hay que leer. Y cuando lees la palabra de Dios y encuentras ese texto, la palabra que utiliza en griego para definir la espada es macaira. Entonces vas e investigas que es una macaira, y entonces determina, o te das cuenta que una macaira era una espada corta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué dice que esta espada no es la palabra grande? La espada grande, como en algunas partes de la Biblia se utiliza y dice que la Biblia es más cortante que una espada de doble filo. Aquí se utiliza el nombre espada o larga, que era una espada más grande que se utilizaba para batallas, no para batallas personales, pero era para cortar al enemigo
en cuanto estaba llegando. Esa es una espada más grande. A esa espada, a la que se refiere en algunos versículos de la palabra de Dios, este, se le conoce también como la palabra, se le conoce como la espada de doble filo. Mientras que la que estás usando aquí, el versículo, es una palabra para referirse dice, es la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, dice el versículo 17. Tomad, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice palabra, utiliza la palabra que utiliza es rema, no utiliza logos. Y aquí es importante porque aquí vamos a descubrir cómo utilizar esta. Logos es toda la Biblia, pero logos también se le conoce a Jesucristo, nuestro Señor, también se le conoce como el logos, el verbo de Dios. El apóstol Juan, en el capítulo 1, llama a Jesús el logo, el verbo hecho carne, el verbo hecho carne. Eh, Toda la Biblia es el verbo de Dios hecho carne, el verbo que inspiró, el verbo que llevó a definir y a concluir toda esa palabra. A la palabra de Dios, a la Biblia, se le conoce como el logos de Dios. Toda la Biblia, el logos de Dios. Y logos quiere decir verbo. Y a Jesús se le conoce como el verbo hecho carne. Jesús era todo esto, todas las promesas, todos los dichos de Dios, todo el amor de Dios, todo el plan de Dios hecho carne. Por eso a Jesús se le conoce también como el logos. Ahora, cuando en el versículo 17 dice, y tomar la espada del Espíritu, que es el rema de Dios, es algo muy diferente. Porque rema es una porción o la palabra de Dios o una porción de la Biblia específicamente para ti en un momento dado, en un tiempo dado. Rema es ese viento, ese soplar de Dios que te inspira, te cuida y te defiende en un momento de tu vida. No es como ese viento que sopla cuando sale la rosa de Guadalupe. No, 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 no. Este viento o esta voz o esta paz es Dios hablándote a ti directamente en cierto momento, o animándote, o consolándote, o dándote dirección. Ese es el rema de Dios. Algunos dicen, yo no escucho a Dios. Bueno, es que el rema es una porción del logos. Y ahí es donde empezamos a entender por qué necesitamos usar una espada, que es el rema de Dios. Porque no se trata de que conozcas toda la Biblia. La espada no es que conozcas toda la Biblia y traigas toda la Biblia de memoria y andando con la espadota, no. La espada a la que se refiere esta Macaira, Pablo la compara con el rema. Y el rema es una porción de la palabra que te habla a ti, de una palabra de Dios, que te habla a ti en cierto momento de tu vida. Y cuando te digo que hay personas que dicen, yo no escucho la voz de Dios. Bueno, es que si decimos que es una porción de la palabra de Dios, ¿qué hace falta? Que conozcas la palabra de Dios, que leas la palabra de Dios, porque si no lees la palabra de Dios, no vas a entender lo que Dios te habla. No vas a recordar un versículo bíblico cuando lo necesitas. No vas a recordar una historia bíblica cuando la necesitas, ya sea para pelear, ya sea para permanecer, ya sea para consolarte, ya sea para dirigirte, ya sea para informarte, para enseñarte. Por eso es importante que utilicemos esto de buena manera. Una macaira, una espada corta, el rema de Dios, lo tienes que saber usar en el momento de la batalla. Por eso me gusta, por eso me gusta, porque no es que viene el enemigo y te ataca
y nada más te cubres, o nomás bajas el casco, o nomás pones el pecho por la coraza, o corres porque tienes el calzado, no, te da algo que es muy poderoso, la macaira, el rema, la espada corta que te puede defender en el momento preciso. Eso es. Ahora, ¿quieres ver un ejemplo de cómo esto sucede? Pues el ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado, cuando estuvo en el desierto y fue tentado por el enemigo, has oído toda esta historia, todos la hemos oído. Después de ser bautizado, dice la palabra de Dios que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto. Y estuvo en ayuno, estuvo sin comer 40 días y 40 noches. Y entonces vino el enemigo, ¿y qué fue lo primero que le dijo? Le dijo, según Mateo 4:4, eh, oye, ¿por qué no? Bueno, en Mateo 4 dice, ¿por qué no? Si eres en verdad el Hijo de Dios, pídele a estas piedras, o haz estas piedras que se conviertan en pan para que te alimentes. Primera tentación, que representa el área física, el área de tu persona, la necesidad personal, la necesidad personal. Y nuestro Señor Jesús no se puso a dialogar, no discutió, no puso a argumentar. ¿Sabes qué hizo? Puso una porción de la palabra de Dios que fue con la que se defendió. Una porción, un rema. Le dijo, no solo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4:4. Escrito está. No le dijo, mira, yo pienso que no debería, o no le dijo, mira, aunque puedo hacer esto y convertirlas en pan, y no solo en pan, sino en un manjar, no lo voy a hacer porque eso significaría, no se pone a dar una explicación. Es el rema. ¿Viene una tentación a tu vida? Si tú tienes un versículo en tu mente, si tú has leído la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, te va a recordar cierta porción de la Biblia que te va a servir para esa tentación, específicamente. Aquí, este es el ejemplo. El diablo viene y quiere tentar a nuestro Señor Jesucristo en la necesidad natural, la necesidad de la carne. Pero luego dice, ok, va un poquito más allá y viene y lo quiere tentar ahora con la independencia de Dios. Dice, le dice en este mismo Mateo 4, con que si eres el Hijo de Dios, lo subió al monte, dice, mira, aviéntate de aquí, dice, porque dijo Dios, o sea, escrito está, que Él enviará a tus ángeles para cuidarte, ¿no? Y, y de nuevo, y ya el diablo se puso más como activo y dice, porque Jesús le dijo, ¿te acuerdas? Escrito está, no solo de pan vive el hombre. Y entonces la siguiente respuesta o la siguiente tentación del diablo, según Mateo, le dice, bueno, también escrito está que Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. O sea que aviéntate de aquí, de este montículo, y pues si eres el Hijo de Dios, según lo que me acaba de decir, que la palabra dice, pues Dios va a mandar sus ángeles y te va a cuidar, o sea, te va a agarrar en el aire y no te vas a lastimar. De nuevo, a, nuestro Señor Jesús no se puso a discutir con él, no se puso a decirle, bueno, es que la palabra dice y hacer todo un análisis. No, ¿sabes qué fue lo que hizo? Le contestó directamente con una porción de la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ujú. Y esta tentación tenía que ver con la independencia de Dios, el querer probar a Dios, el querer saber si tú lo puedes hacer. ¿Sabes? Esa tentación fue la que trajo el enemigo de nuevo en el Génesis con Eva, ¿no? Le dijo, hey, con que Dios dijo, no, mira, lo que va a pasar es que, entonces pone cierta duda. Cuando tú empiezas a escuchar los argumentos del mundo y no conoces la palabra, pues no vas a tener nada que te defienda. ¿Sabes que los argumentos del mundo ahora son tan meticulosos, tan detallados, que han convencido a muchas personas? De hecho, estos argumentos del ser humano han entrado ya en las iglesias y hay filosofías insertadas en la teología que se predican como verdades bíblicas. El panteísmo, por ejemplo, esto de que creer que Dios está en la naturaleza y que Dios está en un árbol y está en el agua y está en la tierra,
Dios creó todas esas cosas, pero Él no está en esas cosas. O sea, yo he visto personas que van y se abrazan de un árbol porque dicen, la energía de Dios está aquí en esta creación. Y, eh, no, esa es creación de Dios. Dios no está en esas cosas. Dios está en los cielos. Y su Espíritu Santo está alrededor de ti. Y Cristo viene a tu corazón. Pero no está en esas cosas. Ahora, también hay filosofías que hablan de esta, los místicos, ¿no? Los gnósticos, perdón. Estos gnósticos donde dicen, bueno, en esencia según la Biblia, en esencia el hombre es bueno, o sea, el alma es buena, solo que la carne, en la carne hay pecado, ¿no? Y se confunden con la enseñanza de Pablo en Romanos, donde dice que, oh, pecador, queriendo hacer lo bueno, no hago lo bueno, sino lo malo, que no quiero, ahora entiendo que es porque el pecado muere en mí. Entonces, estos gnósticos dicen, bueno, por lo que veo aquí, me parece que el alma es buena, o sea, todos somos buenos. Y cuando nos moramos, pues esa alma buena va a ir al cielo. Entonces, no importa lo que hagas en esta vida, porque lo haces con este cuerpo, pero tu alma está independiente. Entonces, ¿qué pasa? Que viven una vida desordenada, porque según ellos, a final de cuentas, cuando mueren, el cascarón se abre y sale el alma, blanquita, pura, y se va al cielo. Eh, Tantas mentiras, ¿no? Declaraciones de autoridad, porque dice que tienes el poder y la autoridad de Dios y que si tú declaras, y si tú determinas, y tú reclamas y que no sé qué, Dios va a hacer eso porque Dios dice que escucha la voz de su pueblo. Hay tantas mentiras mezcladas en la teología que si no conoces tú la Biblia, si no conoces tú mismo la palabra de Dios, te van a enredar, te van a engañar. Por eso yo siempre les he dicho que gracias a Dios estamos aquí estudiando la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo, una predicación expositiva. No decimos poquito, decimos lo que dice la palabra. Argumentos, por ejemplo, de los testigos de Jehová. Dicen, aquí dice la Biblia en un versículo que si solo tenemos confianza en Jesús, somos dignos de burla o de conmiseración, ¿no? Pobrecitos, confían en Dios. Y porque ellos, testigos de Jehová, esta secta, ah, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Lo consideran un buen profeta, etcétera, pero ellos solo buscan a Jehová, ¿no? Solo tienen contacto con Jehová. Y, y aunque está Jesús en sus textos y en sus muchos libros, no consideran a Jesús como el camino, la verdad y la vida. Y entonces están, de cierta manera, como muchas otras religiones que confían todavía en sus obras buenas, obras malas, ¿no? Y entonces, si tú no lees, ellos vienen y dicen, aquí dice, tu Biblia dice que todos los que confían en Dios, solo en Jesús, son dignos pues, de pena, ¿no? Sí, pero tienes que leer antes y después lo que dice la Biblia, porque dice la Biblia en esa porción, o del versículo, dice que nuestra confianza está escrita, está puesta en Jesucristo, el dador de la vida. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue el único que pudo pagar la deuda que teníamos con Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que lo hizo? Porque Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces los que confiamos en Jesucristo somos dignos de conmiseración o de vergüenza o de compasión, porque pobrecitos creen en un hombre que tal vez no resucitó. Y entonces ahí vienen todas esas confusiones, porque no leen la Biblia. Y si te pones a escuchar y te sacan una porción de aquí y otra porción de acá y otra porción de aquí, y tú no lees la Biblia, la espada que Dios nos está dando, que es la espada del Espíritu, es una porción de la Biblia que te va a servir en un momento dado para un tiempo dado. Pero para que puedas reconocer el rema o el aliento de Dios hablándote o la voz de Dios hablándote, tienes que conocer tu palabra, para que no digas que la Virgen te habla, como dicen. No te hagas que la Virgen te habla. Cuando viene nuestro Señor y Él te habla, te recuerda cierta porción de la Biblia que te beneficia en ese momento, bueno, pues estás seguro, ¿no? Estás tranquilo. ¿Cómo puedo entonces usar esto? ¿Cómo
puedo de manera práctica usar la palabra del Espíritu de Dios. Bueno, si tú lees la palabra constantemente y vienen situaciones difíciles, te voy a poner un ejemplo. Salmo 119, 11. Este Salmo 119, si lo lees todo, está hermoso. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sabes? Cuando tú estás analizando la palabra de Dios y estás eh, y la has estudiado y te has dedicado tiempo a estudiarla en tus tiempos de devocional o en tus tiempos de estudio bíblico, la entiendes, la analizas, te confronta la palabra, te expones a la palabra y después la puedes poner en práctica. Esto es la forma en la que vas a poder entender y usar esa espada, que no es una espadita, no, o sea, refiero corta, no quiere decir una espadita, sino una espada corta que te permite defenderte más fácilmente. Por eso necesitas. De repente andas caminando y viene la tentación, pero como tú has estado estudiando la palabra, viene, por ejemplo, este versículo que acabo de leer, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y empiezas a recordarlos y viene la tentación y puedes salir victorioso, ¿no? Tienes que tomar una decisión aquí o allá. Hago o no hago, tomo o no tomo, digo o no digo, acepto o no acepto. Bueno, dice que eso es un caminar, ¿verdad? O sea, es parte de la vida, tienes que caminar. Y de repente tienes ese conflicto. Sigo aquí, sigo con esta persona, sigo con esta relación, sigo con este trabajo. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión? Bueno, recuerdas que dice la palabra, lámparas a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Ah, entonces, cuando oyes estas cosas y les pones en tu corazón, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Dónde encuentras luz para ver adelante? En la palabra de Jesús. ¿Dónde encuentras esa información? ¿No? Ahora, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, un pequeño espacio para decirte cómo esta parábola del sembrador que nuestro Señor Jesús tiene mucho, bueno, todo tiene que ver, pero aquí en ese específico momento dice que la palabra de Dios, salió el sembrador y tiró la semilla, que es la palabra, y dice, una cayó junto al terreno, al camino, ¿no? Y como no había este suelo, pues se fue. Digo, se echó a perder y murió. Otra cayó junto a los pedregales, pero como no había profundidad de tierra, vino el sol y se quemó. Otra dice que cayó entre la espina y los matorrales y que los afanes de la vida ahogaron la semilla. Y otra dice que cayó en buen terreno y dio fruto a 100, a 60, a 30, 60 y a 100 por uno. Y la explicación fue, ¿cómo está tu corazón para recibir la palabra? Pero no solo cómo está tu corazón, qué tanto tiempo meditas en la palabra. Eh, Mucha información sin aplicación es una deformación. Mucha información sin que la apliques, sin que la analices, es pura degradación, pura deformación, pura vanidad, ¿no? ¿No te has fijado que de repente hay personas que estudian, conocen mucho, pero son muy malos para tomar una decisión de vida, o sea, en la vida diaria, ¿no? Eh, Pueden tener mucho conocimiento de ciertas áreas, pero sus decisiones son torpes. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, un doctor puede conocer todos los músculos del cuerpo, todos los organismos y pasar los exámenes, pero si no tiene sabiduría, que es el uso de ese conocimiento, pues va a ser un doctor de libros, pero no te va a ayudar, no va a poder tomar decisiones sabias. Igual tú, si conoces mucho de herramienta, ¿no? Y conoces que la herramienta, por ejemplo, ayer estaba usando una herramienta que es una racha, le dicen una herramienta eléctrica para desatornillar bueno, la estaba usando ayer y entonces me estaba costando trabajo ubicarla en cierto lugar para quitar un tornillo y que estaba sufriendo, me pasé como 5 días
como unos 10 minutos queriendo quitar y no podía con la mano porque la posición que tenía el tornillo no me permitía hacerlo. Dije, no, ¿para qué la compré? No sirve para nada, no me sirve. Hasta que, no sé cómo se me ocurre ver el manual y veo que si le jalaba yo una palanquita, le podía dar vuelta para que tuviera otro ángulo. Y cuando tenía cuatro posibles ángulos. Entonces le daba la vuelta y quedaba en otro ángulo. ¿Y qué crees? Sí, compré la herramienta, la conocía, pero no la estudié, de tal manera que no la podía aplicar, de tal manera que no me sirvió. Ahora imagínate si esto fuera una espada que te regalan y que no la sabes usar, ¿no? Fíjate, esto es chistoso, pero fue accidente. Eh, a mi compadre, así le digo, mi compadre Carlos, le gustan las armas y tenía un rifle, ¿no? Entonces me acuerdo que no sé por qué pasó mi suegra a verlo donde estaba. Él tenía el rifle en la mano, se le ocurre ponerlo hacia abajo, pero se recarga en su pie. O sea, está platicando con mi suegra con la punta del rifle en el pie, sosteniéndolo. Y platicando con mi suegra jugando, no se acordó, no sabía, no sé, no le quitó el seguro y de repente jugándole, él mismo se dio un disparo y se atravesó el pie por no poner atención en dónde está el seguro y esas cosas son, si tienes un arma y no lo vas a usar, ponle el seguro, porque un accidente puede suceder en cualquier momento. Pues ahí sucedió, estaba con mi suegra, ¡pah! Y mi suegra dice que oyó el tiro, y dice, ¿qué pasó? No, nada. Me hizo Carlos, mi compadre, para no espantarla. No, no, ok. Ya me tengo que ir. No, sale, ya, mamá, nos vemos, sí. Y ya se fue mi suegra y digo, ay, ahora sí, llévenme al hospital. Eh, imagínate, tienes algo que no sabes usar, te vas a lastimar. El rema es la palabra de Dios, una porción de logos que te va a servir en cierto momento de tu vida para cierta necesidad. Si pudieras tener un problema y de pronto abres tu teléfono y te aparece un versículo. Pero ese versículo, aunque es bíblico, como no has estudiado la palabra de Dios, no conoces en qué momento se da ese versículo, en qué momento está escrito ese versículo, tú lo tomas como mensaje de Dios. Dices, este es para mí, ¿no? Y puedes cometer hasta una atrocidad, ¿no? Por ejemplo, supongamos que no conoces la Biblia, no la lees, pero quieres jugarle al mago y dices, a ver, quiero buscarle, entonces le das muchas hojas así, dices, donde abra la Biblia, aquí. Y el primer versículo que aparezca es el que voy a tomar, ¿no? Y estás en medio de un problema y que tienes que tomar una decisión, ¿no? Y vas a la Biblia y lees el versículo donde dice, el proverbio donde dice, no hay Dios. Oh, no hay Dios. O sea que entonces sí puedo hacer lo que yo quiera, porque aquí dice, no hay Dios. Pero no leíste antes y no leíste que dice, el necio dice en su corazón, no existe Dios. Y como no me leíste, no hay Dios, dijiste, pues no hay Dios, o sea que sí puedo esconderme para hacer esto, sí puedo hacer aquello. ¿Te fijas? Tener una espada, como la palabra de Dios, si la quieres usar, tienes que saberla usar. El rema lo tienes que entenderlo, porque si no te vienen esos versículos, eh, abres tu Biblia y dice, y Judas se ahorcó y dice, ay, no, este no es para mí. Y luego le cambias la hoja y encuentras, ahora ve tú y haz lo mismo. Entonces, imagínate, porque no conoces tu Biblia. El rema, que es una porción de logos, es la espada, que si no la sabes usar, te vas a cortar. Eso es lo que tienes que hacer. Necesitas información, pero necesitas exponerte a la palabra. ¿Qué es exponerte? Esto me aplica a mí, cómo esto me sirve a mí, cómo esto me bendice a mí, cómo esto me educa a mí, qué tengo que dejar de hacer, Señor, qué me estás enseñando aquí, que me enseña esta palabra, qué puedo aprender de tu palabra. Eso es exponerte a la palabra, no nomás oírla, porque oírla, pues yo conozco muchas personas que van a muchos sermones, que escuchan muchos sermones, pero siguen pensando basura.
siguen poniendo más atención en lo que el mundo dice que en lo que la palabra dice, porque nada más están, son como la semilla del sembrador que cayó sobre el camino y todos la pisan y nunca da fruto. Todos la pisan, todos traen información y nunca da fruto porque la persona nada más se queda aquí, es tierra, no es tierra, no cae a su corazón. La palabra de Dios tienes que dejarla germinar, tienes que dejarla crecer en tu corazón para que entonces, cuando venga el rema, que es una porción de la palabra que ya estudiaste, sea tu espada que te permite defenderte contra los ataques del enemigo, porque los ataques del enemigo van a venir. Ah, te sirve para evangelizar, ¿no? Dice la palabra de Dios en el 1 de Pedro, estar firmes, eh, estar listos para dar respuesta con mansedumbre, respuesta lógica, respuesta entendida a todo aquel que te pida explicación de tu fe. Esto parafraseando el versículo y lo que dice es eso, eh, estar preparados para dar respuesta a todo aquel que demanda razón de vuestra fe. Dice el versículo primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Sabes? También la espada te sirve para dar razón de tu esperanza, para decir por qué amas a Dios. Yo he oído a muchas personas de buen corazón eh, que van a la iglesia, que están ahí mucho tiempo, que participan en la iglesia, que están en los grupos, etcétera, etcétera. Y cuando alguien nuevo les pregunta, ¿por qué amas a Dios? ¿O quién es Dios? ¿O quién es Jesús? Y lo único que les sale decir es que, ay, es que Dios es tan bueno. Sí, pero ¿qué es el Espíritu Santo? Pues no sé, pero cuando vas así, yo siento como que me caigo, como que, bueno, dice, estar preparados para dar razón lógica. Cuando dice razón, no es decir cualquier cosa, es explicación de dónde está fundada tu fe. El rema también es una porción de la Biblia que te sirve para defenderte del ataque de ¿y por qué crees en Dios? ¿Y por qué piensas que Dios lo sabe todo? ¿Y por qué? Bueno, te vienen de nuevo porciones de la Biblia que te permiten a ti, primero, asegurarte de que Dios es creador de todas las cosas, de que Cristo nos amó de tal manera que, digo, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué crees que Jesús es el único? Hay muchas religiones. Bueno, Jesús es el único que dijo, Juan capítulo 14, sí, capítulo 14, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad y un tipo de vida. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Totalmente excluyente. No dio opción para más porque no hay para más. El camino de la salvación es estrecho, dice, mas el camino de la perdición es ancho. Todas esas cosas te permiten a ti defenderte, cuidar de tú mismo y dar respuesta con razón de tu fe. O sea que la espada del Espíritu, que es el rema, es el aliento de Dios, que es una porción de la Biblia, te sirve en ese momento también. También te va a servir cuando viene la guerra espiritual, ¿no? Cuando ya estás en la mera batalla y el enemigo trae tus mentiras, dice Segunda de Corintios, capítulo 10 versículos 4 y 5, porque nuestra milicia, nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Wow, las armas de nuestra milicia no son una AK-45, una metralleta, porque además nuestra guerra es contra huestes y potestades. ¿De qué te va a servir una AK-45 contra, verdad? Pero dicen, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra batalla, no son carnales,
Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. ¿Te das cuenta cómo tus palabras, lo, cómo usas tu macaira, cómo usas la porción de la palabra que Dios te ha dado, es más poderoso que muchas armas? Ella es más poderoso porque son espirituales, son del Espíritu de Dios. O sea que el enemigo viene y te va a traer acusaciones, mentiras, tentaciones, tristezas, desánimo. ¿Y sabes cómo vas a pelear con ese diablo que nada más quiere destruirte? Porque nada más eso vino, dice la palabra. Vino para robar, matar y destruir. ¿Sabes cómo te vas a defender? No a golpes. O sea, no es como tirando golpes al aire. ¿A quién le pegas? No es discutiendo con cierta persona porque la persona no es el problema. Nuestra guerra es contra huestes espirituales. ¿Cómo te defiendes? Con una arma poderosa, forjada en el cielo, forjada, dice, poderosas en Dios. Porciones de la Biblia poderosas que te permiten hacer anicos a ese enemigo que quiere venir y hacerte pedazos. Ah, no tentarás a Dios. Y solo a Dios, dice la última tentación que el diablo trajo a Jesucristo, nuestro Señor, en el desierto, cuando le dijo, ok, si tú te hincas y te posas delante de mí, yo te daré todos los reinos de la tierra y todas esas cosas. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, de nuevo, porque escrito está. ¿Te das cuenta cómo usó porciones de la Biblia? No usó todo un argumento que podía ser nuestro Señor Jesús. Usó una porción de la Biblia, dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dio más explicación, no le dio más explicación. Sí viene la palabra de Dios. Cuando tú la conoces, esa espada, ese macaira, te va a recordar un versículo que te va a ayudar en ese momento. Que te quieren invitar a no os embraguéis, dice, con alcohol, en el cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. No sé, ¿para qué quieres? ¿Embriagarte un ratito y alegrarte un ratito? ¿O quieres ser lleno del Espíritu Santo para que la alegría, la felicidad, el gozo no dependa de las circunstancias, dependa de la seguridad en saber que Dios ya te perdonó, que Dios sí te puede limpiar, que Dios tiene un lugar reservado para ti en el cielo? ¿Qué quieres? ¿Disfrutar un ratito de la tentación? ¿Disfrutar un ratito de esto, de aquello? ¿O estar en paz? Tener una tranquilidad, un gozo que viene de esa seguridad. Sí, de esa seguridad de decir, sí, yo sé que hice mucho mal, yo sé que he pecado, yo sé que mis obras son como trapo de inmundicia, pero también sé, porque aquí lo dice la palabra, que Dios puede hacer nuevas todas las cosas y que Dios me ha perdonado y que Dios, sabiendo cómo era, murió por mí en la cruz. Cuando todas estas cosas vienen en el momento de la tentación, es tu macaira, es el rema que te permite defenderte. Es una arma poderosa en el Dios que te permite luchar contra cosas espirituales. Toma tu espada, toma tu palabra, léela. O sea, no la señorita que está ahí, que es Lela, no. Léela, lee la palabra de Dios. Entiende, estudiala y vas a encontrar tanta sabiduría que no te vas a cansar de leerla porque ni toda tu vida te serviría para entender toda la sabiduría del Señor. Un día, cuando estemos delante de Él, perdonados, en cuerpos transformados, dice que vamos a ver las cosas como Él, vamos a pensar como Él, vamos a saber las cosas que Él sabe. Mis hermanos, no sé cómo decirte otra cosa, no sé cómo animarte de manera más concluyente. Lo que te puedo decir es,
estás en una batalla y eso es real. Y esa batalla no es contra personas, esos argumentos, esas tentaciones, no te las trae, no es la mujer, no es esto, no es aquello, no es el alcohol, no es la droga, no es, es el diablo. Es el diablo que te trae tentaciones. Y aquí me estaría saltando otro tema, ¿no? El diablo no conoce tus pensamientos, simplemente te pone la oferta y dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino sino que de su propia concupiscencia y de su propia maldad, de su propia tentación, dice que se inspira para pecar. Entonces todos nosotros tenemos de por sí, ya dentro, una maldad que está en esta carne, unas emociones, unas tentaciones. El diablo no conoce qué estás pensando, pero sí te pone todas las ofertas. Es como ir a Costco. Dices, no voy a comprar, no voy a comprar, no voy a gastar, no voy a gastar. Y sales, con el carro lleno porque a lo mejor me puede servir, ¿no? O como cuando vas con hambre al supermercado. Dicen que no tienes que ir al supermercado con hambre porque compras de más. Y sí, vas con hambre y compras, bueno, hasta los frijolitos esos azules que no sé ni para qué son, pero los compraste porque se veían ricos en el anuncio y luego andas tirando latas y bueno, no. Ah, no andes hambriento por la vida, no andes vacío por la vida. Aliméntate con la palabra de Dios, llénate con la palabra de Dios, para que cuando venga el momento puedas sacar tu macaira, su espada, que es el rema de Dios, que es una porción de la Biblia que te va a inspirar, que te va a defender, que te va a ayudar a atacar. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos la semana que entra, si Dios lo permite. Y bueno, ¿quieres usar todas estas herramientas? Pídeselas al Señor. Nada más que te voy a decir una cosa. Estas son armadura del cristiano. ¿Y qué es ser cristiano? Bueno, cristiano es anotarte en la lista de una iglesia. Cristiano es cumplir con ciertos rituales, cristiano es bautizarte, cristiano es esto, no, cristiano es caerte un día, no, cristiano es entregar tu vida a Cristo, es reconocer que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz, que dijo perdón a los que no saben lo que hacen y que su perdón me cubre y que si Él me prometió que a través de Él puedo llegar al cielo, cristiano es, yo te recibo, Señor Cristo, yo te recibo, Señor. Toma control de mi vida. Toma control de mi vida. Quiero llamarme hijo de Dios. Quiero ser hijo de Dios. Quiero que tú me abraces, Señor. Entrégale tu vida. Busca a Jesús. Reconócelo como tu Señor. Obedécelo como tu Señor. Entonces, Él te regala tu armadura. Te doy gracias, Padre bendito, por este día y por cada persona que reunida, Señor. Llena, Señor, sus corazones, llena sus mentes con tu palabra, Señor. Alumbra su caminar, Señor. Bendice sus vidas, que tu rostro resplandezca en la vida de cada uno de ellos y que sus familias, Señor, sean cuidadas por tus ángeles, Padre bendito. Y las necesidades materiales, Señor, tú conoces que de esas cosas tenemos necesidad, pero queremos buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque dice tu palabra que estas cosas serán añadidas. Te doy gracias por eso, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Nos vemos la semana que entra, mis hermanos. Muchas gracias.